morir cada día. Piénsalo un momento. El progresismo es la negación de todo antecedente condicionante. La negación misma de la historia, de la cultura, de la vida misma, si no es ordenada con una visión actual que obedezca a intereses políticos particulares. Peor aún, la idea de que la historia y los hombres que la vivieron son culpables de algo, que el pasado es imputable y como éste no puede ser cambiado en el tiempo que ya pasó, debe ser juzgado ahora, en el presente. Menuda gilipollez. Podemos ver que bajo esta línea de pensamiento aberrante, el progresismo puede ejercer violencia infame y sin defensa posible contra cualquier idea o influencia adquirida de nuestros ancestros. Bajo pena de excomunión de la secta y el rebaño de orgullosos demócratas progresistas, el cordero rebelde puede ser ejecutado públicamente como negacionista o, como caso aún más flagrante, un impío fascista. Cuando los fascistas son ellos. Si alguien duda de esta afirmación, revisemos los hechos. El fascio recurre a 3 principios básicos para constituirse y tener carta de existencia. Primero, establecimiento de la uniformidad a un color mental ineludible. Segundo, un código de principios o consignas secretas de exclusivo acceso para sus miembros. Tercero, una especie de verdad revelada y una férrea estructura dogmática y jerarquizada ausente de libertad individual en las ideas. Desde principios de 1960 y como respuesta a las 2 guerras mundiales y el horror y la bajeza moral experimentadas por el ser humano, un nuevo ideal, más bien una perversión avanzada de la idea platónica, se adueñó primero de Europa y más tarde del mundo entero. Venía auspiciada por el ensayo leninista adoptado de las revoluciones del populacho francés, un siglo atrás. Los intelectuales más carroñeros y los escritores más orientados al discurso victimista, como Antonio Gramsci y personajes de la catadura de Marcuse, o Sartre, o Frantz Fanon y La Beauvoir, sumergidos de lleno en su propia fealdad vital y en el odio a la belleza clásica que había sostenido los cimientos del mundo hasta ese momento. Encaramados a los pupitres universitarios y a la nueva ralea profesoral deseosa de escalar posiciones, basándose en los grados y el lamerculismo más procaz, en vez de honrar el conocimiento que fue su génesis, pervirtieron dicha cuna del aprendizaje convirtiéndola en su prostíbulo privado e iniciaron su asalto en todo el mundo moderno. El cáncer progresista se estaba gestando. Influidos por los desmanes del marxismo y la fiebre roja que inundaba a más de medio planeta, los niños mimados de la historia, ninguno de ellos empuñó jamás un arma contra el fascismo que tanto odiaban y que además representaban aún sin saberlo. No hicieron nada salvo alentar a los jóvenes a desarmar la sociedad, pero desde las consignas anticapitalistas más burdas. Mientras ellos practicaban orgías en París y se gastaban una fortuna en dispendios varios. Los niños ofendidos de la tierra acometieron entonces la ingente tarea de propagar mediante panfletos, considerados hoy obras maestras todavía por algunos ilustrados de sospechosa calidad intelectual y moral, una idea revolucionaria de cierto atractivo, hay que reconocerlo. La idea comunista de la vida, que solo en gloriosos casos, como el inicio de las primeras comunas instrumentales de colonos ingleses que se asentaron en suelo norteamericano allá por el siglo XVII, o como el bienintencionado hipismo norteamericano y otros sucedáneos más elegantes, más distantes, tuvo cierto estilo, cierto sentido práctico y algo de encanto romántico, no podemos dudarlo. El resto de este ensayo estuvo lleno de violencia y odio, de complejo de clase de niños bien y envidia del mérito ajeno. Y, por supuesto, insuflados por todo norte geográfico a través de pseudobiblias sectarias como la hegemonía cultural de Gramsci o el catecismo revolucionario de Nechayev y Bakunin, las hordas de envidiosos y algún que otro idealista perdido se lanzaron a la conquista y aplastamiento del malvado don dinero en pos del marxismo más feral. Sin que eso fuese óbice, por supuesto,
para desear al mismo tiempo las mejores y más caras cosas de este mundo. Hipócritas profesionales. El progresismo venía vestido de la hipocresía más refinada y se mantiene hasta nuestros días, no lo dudéis. La alienación del pensamiento como modo de exclusión de los diferentes. La masa y el poder unidos, cobrándose víctimas propiciatorias por doquier. Basta aceptar lo políticamente establecido como moral y como norma. Ya nos advertía Séneca gravemente contra ella, para que ésta borre la frontera entre toda ética y opinión individual. Lo másico se hacía así con el poder fáctico en todos los ámbitos de la vida, sin necesidad de violencia aparente. Solo había que poner el foco en asuntos que ya estaban resueltos y arreglados por sí mismos hacía mucho tiempo. Para ello debían controlar los centros de mando, la cultura, el cine, la literatura, la televisión y la radio, y, por supuesto, el grial de todo dominio vestido de democracia, la educación gratuita. Por cierto, la más cara del mundo siempre para cualquier país. Y en el caso de Europa o el de España, se ha convertido en un estado lamentable de paupérrimo código deontológico ausente y temarios adoctrinados de la forma más miserable y anodina. Un asalto a toda la ética judio-cristiana que venimos practicando desde hace siglos, como valor patrio a defender y principios vitales que caen por su propio peso. Todos ellos están siendo desmantelados ante nuestros ojos por una caterva inmunda de políticos progresistas, socialdemócratas en casi toda Europa, que esconden bajo sus intenciones buenistas y sus siglas democráticas la tiranía más rancia y antigua que el mundo haya conocido, el poder absoluto del Estado. Y lo hacen con nuestro dinero y nuestra connivencia en las urnas. Menuda estupidez. Se ríen de nosotros. Sin auténtica cultura y distancia estética, algo por lo demás bastante escaso en el ciudadano corriente, si me permiten ustedes el insulto, es imposible acceder a la elección de nada. Tener opiniones no capacita para ejercerlas, solo para darlas. Todos tenemos una. Solo el conocimiento honrado y contrastado permite tal cosa. Ya me diréis, ¿qué gobierno puede salir de un pueblo que bebe su cultura en las mismas fuentes basura que luego les darán de beber como a bebés desvalidos? Comprados a través de limosnas y miedo, alimentados de su propia frustración y envidia al que tiene más. La democracia moderna no es más que una falacia y una entelequia que valora lo mismo el voto de un adolescente imberbe sin estudios que el de un sabio octogenario con un Pulitzer en su haber. No puede ser más ridícula y falsa la cosa. Me declaro desde aquí fervientemente antidemócrata mientras la democracia se base en que un mínimo de la población vota poquísima gente y además analfabeta funcional, como los políticos que nos gobiernan y a los que consienten en entregar sus vidas. Políticos analfabetos funcionales, sí, saben leer y escribir, pero nunca han escrito ni han leído nada. Como digo, un mínimo de la población sea el que elige y mantiene en el poder a estos energúmenos que ya no usan ni corbata. Ese es el respeto que nos tienen. Y ahora, si te está interesando este capítulo y antes de continuar y por aquello de trabajar todos los músculos, hazme el favor de usar el jodido pulgar para darle a suscribir, meterle un like al asunto y compartir esta información con quien creas que puede estar interesado. Seguro que hay mucha gente por ahí. ¿Lo has hecho? Te doy las gracias de nuevo como todas las noches. Ahora somos un poco más potentes. Y ahora dejemos detrás a la escoria y el basurero político del planeta y vayamos hasta la ecuación anabólica.